Ya está con nosotros, aquí sentado en el plató de Córdoba TV, Pedro Soldado, delegado diocesano de Hermandades. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, me alegro de estar con vosotros de nuevo. Bueno, Pedro, hoy vamos a ver las imágenes de esa muestra que organiza Amico en la Fundación Miguel Castillejo. Queda ya, bueno, pues todavía estamos a tiempo de asistir, de visitarla. Ese es uno, bueno, pues de las grandes citas, que no son pocas, que tenemos en la agenda cofrade, ¿verdad? Ha comenzado la Cuaresma con muchísima fuerza, lo hemos visto este fin de semana con quinarios, septenarios y, por supuesto, coronando pues ese Vía Crucis, que a pesar de la lluvia se podía llevar a cabo, se podía celebrar, y que este año venía presidido por el Santísimo Cristo de la Misericordia, encabezado ese cortejo procesional por esa primitiva cruz de guía restaurada para la ocasión, y además en el año jubilar de la Misericordia, ¿no? Asistiendo no solo representación de todas las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, tanto de penitencia como de gloria, sino también de aquellas de la provincia que compartieran esa advocación de la Misericordia. Todo un evento, como decimos, centenares de cofrades integrando esa comitiva a pesar del tiempo. A pesar del tiempo y con todo lo que tú has dicho en esa introducción magnífica, faltaba alguien muy importante, que es el anterior hermano mayor, que como sabemos hace prácticamente nada, unos meses, pues falleció repentinamente, y que fue el que tuvo todo el interés y puso todo su empeño en que su cofradía, su querida hermandad y su querido Cristo de la Misericordia presidiese ese Vía Crucis con el que se abre, que es el pórtico al fin y al cabo de nuestra Semana Santa, ¿no? Como tú has dicho también, con agua, sin agua, lloviznando, prácticamente no llovió en todo el recorrido, pero la hermandad tenía mucho interés en que ese deseo de José Carlos Lario se cumpliese y, por las circunstancias también actuales, no defraudar a cada una de las hermandades de nuestra ciudad, las 37, pero también algunas de la Misericordia de la provincia que se habían sumado en ese Vía Crucis Mano, que como digo, Vía Crucis, perdón, de Semana Santa de Cuaresma, que es el pórtico de la Semana Santa de nuestra ciudad. Efectivamente, siempre muy esperada esa gran antesala de la Semana Mayor, de la Semana de Pasión de Córdoba, aunque, como decimos, la agenda cofrade esté repleta de eventos, que ahora, si tenemos tiempo, podremos citar a continuación, pero además cargada de significado, no solo efectivamente por ser también un homenaje a ese hermano mayor al que tuvimos que decir hasta siempre hace muy poquito, cuyo recuerdo, cuya memoria pues está muy viva en los corazones de los cofrades y en general de toda la ciudad de Córdoba, sino además, bueno, pues por lo que supuso, Pedro, y máxime con la adversidad de la lluvia como muestra de unidad por parte del mundo cofrade, ¿no? Fue, bueno, pues ha sido un gran paso adelante que venía después de meses y meses de organización de la agrupación de hermandades y cofradías, y por eso, bueno, pues esperaba casi con tanta expectación como esa histórica Semana Santa de la que hablaremos a continuación de 2016, esta primera cita de Cuaresma. Exactamente. Yo creo que el Vía Crucis de este año hay que enmarcarlo también en la Semana Santa de Córdoba, que, como tú dices, va a ser histórica y va a ser también muy especial, ¿no? Los hermanos mayores en asamblea, como lo hacen siempre, en decisión libre y responsable también, pues decidieron que, dadas las circunstancias, las dificultades que se van poniendo, las chinitas que se van poniendo en el camino a este colectivo tan importante, considero yo, de cofrades, de católicos que viven su fe en el seno de la hermandad y cofradía, pues no solamente decidieron el hacer un esfuerzo para bajar todas a hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, sino que pidieron también que de alguna forma el pórtico de esa bajada masiva de todas las hermandades a hacer estación de penitencia fuese precisamente el Vía Crucis, ¿no? Todas las hermandades se comprometieron y así efectivamente pues hemos visto que, a pesar de las adversidades del templo, entre minúsculas yo diría, porque al fin y al cabo no llovió durante todo el recorrido, pero se habían sumado muchísimos, fueron más de 1.600 personas contabilizadas al entrar el Vía Crucis a la catedral, y pues contra las adversidades sabemos también que nuestras hermandades, en cuanto ven una nube en el cielo, por cuidar precisamente sus titulares y cuidar todo el patrimonio de la hermandad, pues tienen que tomar decisiones muchas veces de quedarse en sus sedes, ¿no? En este caso, nada, en este caso habían tomado la decisión rápidamente y rápidamente nos pusimos en la calle, y creo que fue un acontecimiento realmente precioso. Yo he de decir que es el año, y ya son 14,
el año que más he disfrutado con el Via Crucis en la Santa Iglesia Catedral, por el número de personas, por tratarse del Cristo de la Misericordia, al que a mí me une también una relación muy estrecha. Fui conciliario durante 2 años, al comienzo de mi mandato de delegado, y por el ambiente que había incluso dentro de la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Yo creo que ha sido un momento y un Via Crucis, por estas circunstancias, muy sentido, muy vivido y muy disfrutado. Aquí estamos viendo pues, esas imágenes, desde luego el Santísimo Cristo de la Misericordia, todo un emblema de nuestra Semana de Pasión. Y bueno, pues además la Basílica Pontificia Menor de San Pedro, uno de esos puntos, ¿no?, a los que no hay que dejar de asistir ningún año para ver esa salida, aunque es difícil elegir, sí, es verdad, en Córdoba el itinerario, pero desde luego en algún momento pues todos los cordobeses y cordobesas quieren seguir, ¿no?, sí, esa estela morada y bueno, blanca de los nazarenos, de ese cortejo procesional, como decíamos, este año presidiendo en el año jubilar de la Misericordia. Y además, bueno, pues en esta antesala dedicada a los cristianos perseguidos, coincidiendo además, Pedro, con el fin de semana en el que bueno, pues se producía esa visita, esa reunión entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kirill, con Cuba como telón de fondo. La cita más importante, Pedro, del cristianismo desde el cisma de hace 1000 años, y es que se recupera, evidentemente en un contexto muy distinto, pero la esencia, el espíritu de ese llamamiento de aquel primer encuentro en el año 1054. O sea, estamos viviendo una cuaresma histórica por muchos motivos, ¿no? Sí, sí, la visita del Papa, hace poco estuvo en Cuba, como todos sabemos. Yo seguí la llegada del Papa por vuestro canal, y para mí fue emocionantísimo, ¿no? Retransmití uno de los canales que vosotros dais, sudamericanos, y yo pude seguir la llegada del Papa a Cuba y también el encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Son 1000 años prácticamente de separación, una separación, podríamos decir, que no tiene mucho sentido. Casi podríamos decir que doctrinalmente hay muy pocas dificultades en la unión, en este caso, ¿no? Pero como no cabe duda, es un encuentro histórico, porque parece que ha habido anteriormente, hace unos 500 años, que ya ha llovido desde entonces, otro encuentro también entre el Papa y el Patriarca de Moscú, ¿no? Pero bueno, aquello, sin los medios de comunicación que existen actualmente, pues eso pasa de alguna forma desapercibido, ¿no? Creo que fue un abrazo histórico, y a mí me llamó extraordinariamente la atención las palabras del Papa Francisco. Nos reunimos como 2 obispos para hablar de nuestras iglesias, y en este caso para mostrar el apoyo, mostrarnos el apoyo uno al otro por los tantos cristianos que están muriendo, como todos sabemos, por el hecho simplemente de ser cristianos, en países de Oriente Medio fundamentalmente, ¿no?, que es lo que ahora está en el candelero, ¿no? Y creo que puede tener consecuencias también para el futuro, ¿no? Creo que la Iglesia Ortodoxa de Moscú es una iglesia muy numerosa, de más de 200 millones, de 200 a 400, si lo sumamos todos los que profesan esa fe desde esa división, desde el año 1054, ¿no? Pero digo, es una cuestión más de cabeza, de bicefalia, que una cuestión doctrinal, lo que nos mantiene divididos. Y creo que esto es un buen paso. Y hablamos ya de esa Semana Santa, que además este año llega tan pronto, ¿verdad? Cuando finalice marzo ya lo habrá hecho, esa Semana Mayor, para la cual se ha realizado, y citamos textualmente, un esfuerzo en pro del bien común, así se ha querido definir desde la agrupación de hermandades y cofradías, y es que el encaje durante meses y meses, ¿verdad?, de horarios, de itinerarios, bueno, pues nos va a mostrar unos cortejos, unas comitivas, unos recorridos que, si bien es cierto que se irán, bueno, pues quizá matizando, ¿no?, conforme vayan pasando las semanas, sí que es cierto que nos van a ofrecer estampas absolutamente distintas, únicas, y que ya para empezar nos vamos a encontrar con la borriquita, que en lugar de hacer su salida desde San Lorenzo, pues la va a hacer desde la propia Santa Iglesia Catedral, desde el primer templo de la diócesis. Ya perfilar es difícil, porque aquí lo complicado es perfilar los horarios. Lo que se ha perfilado, esto lleva muchísimas reuniones por días, y se ha llegado a soluciones
que son las que de alguna forma nos van a presentar una Semana Santa diferente a las demás, ¿no? Sí. Por ejemplo, el lunes santo, en vez de hacer carrera oficial, bueno, su salida a hacer carrera oficial, después vuelta a la Santa Iglesia Catedral, se va a hacer al revés, Sí. ¿no? O sea, y además todas, o sea que ahí no queda ninguna al margen. Los días más particulares y más especiales, como ya todo el mundo sabe, son lunes, miércoles y jueves santo, ¿no? Sí. Y van a dejar, evidentemente, sobre todo unos horarios y unos recorridos, pues, de alguna forma inéditos para muchas de nuestras hermandades y cofradías, ¿no? Pero yo creo que es de agradecer el esfuerzo, porque yo creo que las hermandades en esto han dado un sentido de madurez, y no solamente un sentido de madurez, sino también de responsabilidad. Yo creo que un cofrade no le gustan las manifestaciones por manifestación en sí mismo, sino que para ellos su razón de ser es hacer su estación de penitencia. Y el sueño soñado, no realizado por muchas de nuestras hermandades y cofradías, es hacer estación de penitencia a la Iglesia Mayor, que en este caso es la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Esta es la cuestión y es todo el meollo del problema y de la cuestión en el que, bueno, está ahí y de alguna forma nuestras hermandades, nuestros hermanos mayores, lo que han manifestado frente a aquellos que ponen tantas chinitas en el camino es su deseo de hacer estación de penitencia, porque va en su razón de ser, en su existencia misma, ¿no? Y creo que en esto han dado prueba de madurez y la van a seguir dando, evidentemente, con la unidad que ellos mismos han conseguido, porque es muy difícil poner de acuerdo a 37 hermandades de penitencia, cada una con sus peculiaridades, cada una con su horario, cada uno habituado y acostumbrado a sus recorridos, a su horario, a su estación de penitencia desde antiguo, y ahora todo se ha puesto pata arriba, pero todo se ha encauzado y ellos van a cumplir con ese deseo y con ese compromiso que hicieron de bajar todas a hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Pero todas, como decimos, han ido poniendo de su parte. El último día en cerrar será el del miércoles santo. Nos hemos encontrado, bueno, que incluso se ha buscado solución y se ha dado como una alternativa a casos como el que presentaba las dimensiones del paso del Santísimo Cristo de Gracia del Esparraguero, o la Hermandad de las Palmeras, que por sus dimensiones tampoco podía acceder pues a ese primer templo de la diócesis, pero que sí va a poder desfilar, realizar su cortejo procesional, avanzar por el patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, y además se va a instalar, ¿verdad? Al Altísimo, para que pueda estar presente ante el paso de esas diferentes advocaciones, y bueno, de esa manera tanto el pueblo de Córdoba como los propios cofrades van a poder participar de ese momento histórico. No van a poder entrar, como decimos, el caso de estas dos hermandades, pero sí van a poder hacer estación de penitencia, y claro, ello ha requerido de la colaboración, de la cooperación del resto de las cofradías, que bueno, pues han sacrificado quizás recorridos, estampas singulares, pero bueno, han apostado porque las 37 pudieran llegar a la Mezquita Catedral y pudieran hacerlo tal como se había propuesto, ¿no? La agrupación, después de meses y meses de asambleas, de reuniones y, como decimos, de esos sentimientos encontrados, ¿no? Son muchísimas las reuniones que se han tenido, como digo, porque cada uno tiene sus propias peculiaridades y cada uno, pues cuando se pone sobre la mesa, primero el deseo de bajar y el compromiso de bajar. Luego viene el poner sobre la mesa cómo lo hacemos. Y en tercer lugar, a qué tenemos que renunciar, ¿no? ¿Qué tenemos que renunciar? Y en este caso han renunciado todas. Sí. Pero a mí me gustaría destacar que algunas han renunciado a algo tan importante como es el entrar al interior de la catedral, y que lo llevan haciendo desde el primer día que se pusieron en la calle. Otras todavía no habían hecho estación de penitencia, pues porque no se puede entrar a la Santa Iglesia Catedral prácticamente si no se abre la segunda puerta, ¿no? Sí. Que sea el meollo de la cuestión, Sí. ¿no? Pero bueno, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, del lunes santo a la Veracruz de mi parroquia, de San José y Espíritu Santo, ¿no? Ellos lo llevan en sus estatutos y además me consta, porque me reúno, me veo con ellos, porque son de mi parroquia, de que ellos, su sueño, el sueño de todo el año es hacer estación de penitencia. No entrar ni siquiera en carrera oficial. Se entra en carrera oficial porque, bueno, así está mandado y hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero para ellos lo más importante es su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Y ellos mismos han renunciado a ello. Quiere decir que hay días que lo van a hacer todos, pasando por el patio de los Naranjos. Se pondrá un altar con el Santísimo en la Puerta de las Palmas, prácticamente en el interior de la catedral, y ellos harán su estación de penitencia delante del Santísimo y en la puerta misma de la catedral. Pero, como digo, han cedido todos
todos han ofrecido algo y yo creo que se ha organizado de alguna forma una estación de penitencia de todas las hermandades que la vamos a disfrutar todos los cordobeses, evidentemente. Por ello, bueno, el Ayuntamiento esperaba, ¿verdad?, la entrega de ese documento en el cual pues aparecieran esas conclusiones, esas alternativas, esa batería de propuestas, porque claro, entendemos que hay que desplegar todo un dispositivo que afecta de manera transversal a diferentes áreas de la actividad en capitulares, en el consistorio, y máxime con esos cambios, como decimos, modificaciones para que todas ellas puedan llegar hasta la mezquita catedral. Por otro lado, los vecinos, concretamente la Asociación Vecinal de la Jerquía, sí pedía que se garantizara la accesibilidad y la movilidad en estos días, y es que algunos han manifestado su preocupación por el hecho de que, bueno, pues al cambiar esos itinerarios pudiera haber alguna consecuencia de este tipo. Sin embargo, este aspecto, lógicamente, también ha sido tenido en cuenta por parte de la agrupación de hermandades y cofradías, ¿no? Hombre, se han tenido en cuenta muchísimas cosas. También la verdad es que todo no se puede tener en cuenta. O sea, cuando hablamos de un colectivo tan numeroso como este, con una dimensión además tan amplias, en la que afecta al creyente y al no creyente, evidentemente, al tema de la hostelería, al tema de la economía, ¿no? Pues claro, te estás moviendo todo esto, que hay veces en que tienes que resolver problemas, pero cogiéndolos con pinzas, ¿no? Y al final no se puede contentar a todo el mundo. Yo de todas formas pienso que cuando se mueve cualquier colectivo al que estamos acostumbrados, por ejemplo en Córdoba, pues se organiza, por ejemplo, dentro de nada viene la Vuelta Ciclista, no sé si era el 18 o el 19, pues sabemos sí, todos los que vivimos en el Campo La Verdad, todos los que tenemos que atravesar a la otra parte de Córdoba, por los diferentes puentes, que todo ese día va a estar cortado el tráfico y que no podremos ir en coche para cruzar al otro lado, ¿no? Bueno, yo particularmente no me quejo, lo hago a pie y punto y pelota, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se mueven colectivos tan amplios como estos, siempre hay personas que de alguna forma se sienten, bueno, afectadas por ello, ¿no? Yo creo que hay que ver más lo positivo, lo que deja, de lo que se benefician tantísimos cordobeses, de lo que disfrutan tantísimos cordobeses, y que es verdad que bueno, pues que algunos tenemos que renunciar a algo y sufrir de alguna forma, entre comillas, pues las dificultades que impone el hacer un recorrido como ese, ¿no? A mí no me gusta el carnaval, pero no me gusta por nada, no tengo nada en contra. Sí. Yo disfruto vamos, me contento con que la gente disfrute del carnaval. Un carnaval no podemos prohibirlo, no podemos prohibir tampoco la Vuelta Ciclista, y sin embargo, bueno, pues se procura que en este sentido los problemas que generan eventos como estos, pues el Ayuntamiento yo creo que hace lo mejor para evitar, en la medida de lo posible, pues los prejuicios que pueda tener para aquellas personas que le puedan afectar en un momento, ¿no? Y yo creo que el Ayuntamiento está en una disposición, pues de, como ha estado siempre, ¿no?, pues de facilitar todo este tipo de movilidad, desde el mismo Ayuntamiento, infraestructura, Policía Municipal, Policía Nacional. Yo creo que en esto hay más que experiencia para solucionar los problemas que se vayan generando. Bueno, y hablamos también de, bueno, las últimas noticias. En realidad, en esas últimas horas, lo que nos encontramos en los últimos días es que desde el Cabildo Catedralicio se ha querido, pues, hacer expreso ese apoyo a la futura candidatura de Medina Zahara, y también, bueno, pues se ha hecho alusión, bueno, pues al tan comentado asunto del concepto de la mezquita catedral. Se pedía desde la Consejería de Cultura que en esos folletos apareciera mezquita catedral, tal como había sido reconocida en su momento por la UNESCO con esa denominación. Por parte del Cabildo, pues se insiste en que no hay ningún problema con esta denominación. Aprovecho también para preguntarte, Pedro, por cómo están los ánimos, porque recordabas tú hace un momento que, bueno, pues toda esta situación venía generada por ese discutido asunto en cuanto a la intervención en la famosa celosía de Rafael de la Hoz después del informe de ICOMOS y de la reacción que tenía el Gobierno andaluz, concretamente la Consejería de Cultura. Vamos a ver, yo en primer lugar pienso que nadie podría pensar que yo, por ejemplo, o mis compañeros del Cabildo iban a estar en contra o no iban a mostrar su apoyo a la posibilidad de que Medina Zahara formase parte también, bueno, pues de ese organismo de la UNESCO, y que se le dé todo el realce y todo el apoyo que necesita. Evidentemente, estamos hablando de Córdoba y estamos hablando de algo que va a beneficiar
a Córdoba, globalmente, desde el turismo y desde toda la cuestión cultural, social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Cabildo siempre va a estar ahí, va a estar en todo aquello, y yo particularmente también, en todo aquello que favorezca y que posibilite pues que en Córdoba se cree más empleo, que Córdoba venga más gente a verla, a disfrutar de ella, que Córdoba tenga actos culturales que sumen y que no resten, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido nadie podría pensar que el Cabildo no va a apoyar una cuestión, una decisión como esta. Ahora bien, dicho esto, el Cabildo ha manifestado ya en muchísimas ocasiones, yo mismo cuando me expreso digo siempre, cuando hablo del tema en primer lugar, cuando yo hablo de la catedral, hablo de la catedral uniéndolo a lo que es un acto religioso en concreto de las hermandades. Como ya he dicho, las hermandades no van a ser estación de penitencia a la mezquita catedral, sino que van a la catedral, porque esto forma parte de su fe y podríamos decir, de la normativa nuestra hacia el interior. Pero yo cuando hablo del monumento, yo siempre me han oído muchísimas veces hablar de mezquita catedral. Y el Cabildo no tiene tampoco, ya lo he dicho por activa y por pasiva, que no tiene ninguna dificultad con el tema del nombre. Tanto así que a su debido tiempo, pues si se ha cometido algún error, se ha fallado, pues se corrigen esos errores y desde luego nos entendemos hablando. En tercer lugar, yo creo que lo que hace poco bien aquí son las declaraciones. Yo ya estoy un poco cansado, como cualquier ciudadano, yo no hablo ahora como canónigo, como cualquier ciudadano, pero sí hablo como cofrade, evidentemente, ¿no? Cuando una persona representante de un organismo como es ICOMOS, ¿no?, pues da esas declaraciones tan contundentes y yo diría tan falsas de realismo o tan falta de realismo, me parece que está haciendo un flaco favor a Córdoba y un flaco favor, yo diría que nos olvidamos muchas veces de este colectivo de las hermandades y cofradías, que considero, y creo que no me equivoco, es el colectivo más numeroso, organizativamente hablando, de nuestra ciudad. Y claro, cuando se salen con esos, yo diría que es abruptos, ¿no?, pues entiendo que es más desde el desconocimiento, por no decir desde otras perspectivas, que no tienen razón de ser y que realmente yo creo que no benefician a nadie, ¿no? Ahí está, se han hecho, yo creo que todo está explicado, todo está dicho ya con el tema de la segunda puerta, ¿no? Yo, a mí particularmente, formo parte ahora mismo del colectivo, en este caso del Cabildo Catedral, que está cuidando la mezquita catedral de una forma, creo que extraordinaria, ¿no? Y creo que no tenemos ningún interés en dañar nada, sino en seguir cuidando, pero facilitando también, en este caso al colectivo de hermandad y cofradía, el que puedan hacer estación de penitencia, bueno, a su santa iglesia catedral, ¿no? Y ya hemos dicho también, hemos explicado, en este caso concreto, simplemente para cerrar este aspecto, que no se va a destruir nada, no se destruye ni siquiera la celosía de la hoz. Bueno, pues un asunto del que seguiremos hablando, seguro, y si te parece, Pedro, podemos hablar contigo en otra ocasión, según se vaya encontrando ese consenso, se sigan dando pasos, porque, bueno, pues como dice, siguen apareciendo esas declaraciones y, bueno, pues el mundo cofrade sigue reaccionando. Así que, pues se seguirá hablando del tema, seguirá siendo tema de actualidad. Pedro, nos quedamos ya sin tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y sí reiteramos, pues bueno, pues esa muestra que hemos visto este fin de semana, como decimos, en el Vía Crucis, y la ilusión con la que desde el mundo cofrade se está preparando esa Semana de Pasión 2016, que llega este año con esa cartelería firmada por Rafael de Rueda y con uno de los rostros más bellos y más identitarios, a pesar de su juventud, de nuestra Semana Santa, que es la Virgen de la Caridad, de la Hermandad del Buen Suceso de San Andrés, que cada martes santo pues pasea por las calles de Córdoba. Así que, Pedro, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos en lo sucesivo, porque estamos en plena Cuaresma y querremos seguir hablando de esa agenda cofrade y de todas las citas que vayan a tu disposición siempre. Lo que pasa es que la agenda muchas veces no lo permite. Yo lo que sí quisiera terminar, no solamente agradeciéndote pues esta entrevista que me haces, sino agradeciendo a esta casa también la labor que hacéis todo el año, no solamente en el tiempo de Cuaresma ni de Semana Santa, ¿no? Con vuestros cámaras, yo digo nuestros cámaras porque son amigos míos, ¿no? Y cómo van iglesia por iglesia, cultos por cultos, y esto es de agradecer, porque
es un colectivo muy numeroso, ¿no? Y a ellos les gusta verse también en su televisión y que la televisión local, en este caso Porcono, pues se preocupe de ellos, ¿no? Yo creo que hacéis una labor informativa ahí extraordinaria. Repito, no como la hacen otros, que lo hacen simplemente puntualmente en el tiempo de Cuaresma o en el tiempo de Semana Santa, ¿no? Vosotros esta labor la hacéis durante todo el año y yo particularmente os lo quiero agradecer a los cámaras, que ya digo, ya son amigos míos también, porque los veo en un sitio y otro, empezando por mi parroquia, que empiezan esta noche el quinario, ¿no? Pero agradeceros esto además de corazón, porque creo que hacéis una labor de cara a la ciudad, fundamentalmente de cara a los cofrades y a quienes no son cofrades, pero les gusta también ver esas imágenes, para hacer una labor informativa extraordinaria. Pues muchísimas gracias por esas palabras, Pedro, y desde luego nosotros durante todo el año manteniendo ese compromiso, con esa cita semanal además cada miércoles, Sentir Cofrade, de la mano de nuestro compañero Francisco Pérez, y además aquí en nuestro magazine siempre pendientes de esa actualidad, de esas prohermandades y bueno, pues de esas novedades que nos va trayendo no solo, como decimos, la Cuaresma y la Semana Mayor, sino también toda la agenda cofrade a lo largo y ancho de los 12 meses del año. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti.